Se cumple un año de la tragedia de la Dana y desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Alcorcón queremos poner en labor toda la labor que realizan los servicios de seguridad y emergencias de toda España y en particular los de aquí, los de nuestra ciudad. Por eso quiero presentaros una serie de entrevistas que hemos realizado tanto a bomberos de Alcorcón como a Protección Civil y a la Policía Municipal de nuestra ciudad, para que os cuenten y conozcáis de primera mano lo que ellos vivieron. Bueno, Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, Y nada, mira, es el aniversario de la Dana y estamos haciendo entrevistas a toda la gente que participó aquí de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias de aquí de Alcorcón, pues todos los que participaron. Y tenemos muchos compañeros que estuvieron allí ayudando, tanto bomberos como policía, como compañeros de la empresa municipal de Esmasa, pero también queríamos poner en valor y agradeceros todo el trabajo que se hizo desde aquí, organizando y coordinando a todos los voluntarios para recepcionar la ayuda humanitaria y voluntaria que los vecinos de Alcorcón quisieron prestar. ¿Cómo viviste esos días tú? pues la verdad que fueron muy intensos, por poner, digamos, Sí. una primera palabra. Y luego ya, muchísima gente vino de Alcorcón a ayudarnos y mucha comida, fue inmenso. Y la verdad que, como te he dicho al principio, Sí. intenso y Sí, sí. gratificante. Estando aquí en el bus, que es donde lo estuvimos organizando, aquí en el patio de bomberos, como íbamos seleccionando las diferentes ayudas que venían, tanto agua o pañales o ropa o leche o tal. Cuéntanos, ¿te acuerdas cómo lo organizamos todo eso? Sí, bueno, hace ya días, meses, ¿no? Pero bueno, lo que hacíamos era un poco de separar lo que era perecedero de lo que no era perecedero, ¿no? Y luego ya pues el tema de mantas y utensilios, que era un poco lo que necesitaban por allí, pues se iba distribuyendo de tal manera y por espacios, Sí. ¿vale? Y una vez que ya tenías un cupo bastante grande, pues formabas un palé y lo distribuías a otro sitio para que luego el camión se lo pudiera llevar a... Sí, sí. Yo me acuerdo de eso, que fueron días muy, muy intensos, como bien dices, pero que los vecinos de Alcorcón la verdad es que siempre responden de una manera fabulosa. ¿Cómo te sentiste con 100%, con vamos. eso? Pues muy bien, la verdad que incluso hasta había overbooking de coches. Porque Sí, sí. Hubo un momento Sí, sí, sí. que empezaron a venir coches y coches y Que coches. tuvimos que poner gente a regular el tráfico, ¿te acuerdas? Sí, tuvimos que sí, es verdad, porque Sí, sí. no sabían cómo hacer la cosa, porque la gente venía y tal, y eso fue, incluso hasta los bomberos también nos ayudaron bastante. Sí, sí, sí. Por lo menos en regularizar. Sí, me acuerdo de eso, que venían muchos vecinos a dejar alimentos, pero también venían muchos a ayudar, a echarnos una mano y echarnos un cable a ayudar. Y me acuerdo que cuando también abrimos la nave de Esmasa para también recoger alimentos, vosotros, Protección Civil, fuisteis clave para organizarlos. Fui yo Me uno de acuerdo. los coordinadores. Me acuerdo, sí, de sí, esa sí. zona. Pues habían tanto palé que tuvimos que sacarlos de allí para poder hacer sitio y un poco camino, ¿no? Porque, claro, tanto sí. volumen que había, Exactamente. pues, al final se tuvo que buscar. Sí, sí, sí. Luego es que me acuerdo que habían compañeros también de Esmasa que nos pedían ayuda y también, pues les decíamos, oye, pues ponte aquí, tal, los palés, vamos a coger un palé más grande, más pequeño, y luego había como cuartos, Sí, sí. diferentes tipos de cosas, de alimentos, ¿no? Un percedero, lo pedí muy bien. Sí, me acuerdo de eso, que no podemos más que estar agradecidos de toda la ayuda que se prestó, porque en cuanto que lo anunciamos, al nada empezó. Bueno, recuerdo que el primer día no hubo demasiado, pero ya el segundo día, cuando ya se corrió un poco la voz, fue un boom, pero tanto empresarios de la zona que querían aportar pues eso, su granito de arena, vecinos que venían pues con los coches cargados hasta arriba de bolsas o algo, la verdad que fantástico, porque creo que esto de la Dana fue algo que nos conmovió a todos. Y que evidentemente se vio esas olas de solidaridad allí en Valencia de todos los voluntarios y todo el personal de todas las organizaciones de emergencias allí, pero creo que también se vio en todos los pueblos, entiendo que de España, pero vamos, que aquí en Alcorcón se contestó perfectamente, que se vio perfectamente la solidaridad que tienen los vecinos. Yo he detectado, bueno, llevo aquí ya más de 10 a 11 años y creo que la población de Alcorcón se vuelca, siempre que hay algo se vuelca. Sí. Pero al 500%, no al 100%, sino al 500%. ¿Sabes? Sí, hay veces que tienes tanto volumen que no sabes qué hacer con ello porque como hay tanto, claro. La verdad que fue... Pues, ¿Y cómo valoráis eso? ¿Cómo sentís eso? Que siempre los vecinos respondan también. Pues, porque al final vosotros también sois una agrupación de voluntarios. Llevéis el voluntariado, vamos, en la sangre. Pues yo creo que para mí es muy gratificante que yo no soy de la localidad, pero bueno, y considero de Alcorcón, sí, claro. Claro. Sí. Pues lo considero algo muy importante para la localidad, ¿no? De que la gente en un momento dado pues responda. Para mí eso es gratificante, es algo impresionante, vamos.
Es decir, sería muy raro de tener a muchas personas Sí, sí. y no tener dar ese pequeñito grano de arena, ¿no? Yo creo que para mí eso es importante, ¿no? Totalmente. Me acuerdo que en esos días la mayor de los problemas que teníamos era la parte logística, de cómo organizar todo y sobre todo luego cómo llevarlo todo para allá, porque claro, encontrar camiones y al final encontramos empresas que nos daban los camiones y encontramos a alguien que tenía un toro mecánico. Sí. Fue la verdad todo eso una locura y vosotros fuisteis fundamentales en todo ello para poder organizarlo. Que estamos aquí para esto y para más, ¿no? Y si hacemos ese trabajo, que no es un trabajo voluntario, y lo hacemos de tal manera para que pueda salir, pues damos nuestro tiempo local. Y una cosa que recuerdo que quería preguntarte era que porque estas situaciones las hemos vivido más veces, de solidaridad de los vecinos del Corcón queriendo llevar cosas para allá, como recuerdo también que se hizo hace unos años con un terremoto que hubo, creo, no sé si fue el de Turquía o el de Siria, hubo un terremoto por ahí que también se recogió, pero creo que lo de Valencia ha sido muy grande, muy gordo. ¿Y cómo lo has visto tú con respecto a otras veces que se haya organizado algo parecido? Pues la verdad que son dos cosas distintas, pero el fondo es el mismo, ¿no? Es la ayuda a personas que lo necesitan y necesitan cosas normales y higiénicas, y yo creo que son las dos iguales, es decir, no he vivido mucha diferencia. Es lo mismo, ¿no? No, pero me refería al volumen de gente que vino a ayudar, que si ha sido el mismo que en otras ocasiones, ha sido más. La verdad que ahora que lo dices, vinieron más gente, sobre todo mucho coche, mucho vehículo a dejar sus cosas. Sí. Yo creo que esa ha sido un poquito la diferencia que he visto, porque en la otra era como la gente venía más andando, más tranquilo, pero esta era como un corto tiempo, ¿no? Y se necesitaba ya. Sí, esa es la diferencia que he visto un poquito más gente y más coche. Sí, porque como tú bien dices, da igual donde ocurra, que cuando ocurren estas desgracias, al final lo que hay que hacer es exactamente que todas las personas vayan a hacer lo que importa en ese momento, que es ayudar a las personas que estén ahí con necesidad. Siempre lo decimos que en estos momentos es cuando se ve que los servicios públicos tienen que estar para eso. Correcto. Para dar respuesta a la ciudadanía, dar respuesta al pueblo cuando tenga estas situaciones de emergencia. Hubo algo importante que en otros eventos, en otras emergencias, la gente estaba concienciada de lo que tenía que traer. Porque hay veces que la gente no sabe lo que hay que traer. Traen muchas cosas, pero luego es verdad, que las tienen ahí. Pues la gente tenía concienciada de lo que había que traer para llevarla a la Sí. Para mí era importante. Sí, y una cosa que yo me acuerdo que en ese momento, porque claro, yo como concejal de seguridad es la primera crisis de esa envergadura que viví. Vosotros lleváis mucho al final en este tema de las emergencias. En otros estamentos. Claro, exactamente. Lleváis mucho tiempo en el tema de las emergencias, ya sea como voluntarios o dentro de vuestras profesiones. Y una cosa que a mí que tiré mucho de vosotros era para ver cómo planificábamos todo eso, porque claro, cuando pasan estas cosas muchas veces no estamos preparados para ello, pero vosotros sí. Tenéis experiencia en ello y yo, daros las gracias porque me apoyé mucho en vosotros a la hora de, pues oye, cómo había que gestionar logísticamente, pues cuéntanos un poco, ¿sabes? También cómo se vive eso, de que pase algo y más o menos ya sepas cómo se tiene que reaccionar y que también mandar el mensaje a los vecinos y vecinas de que las administraciones públicas, y en este caso pues la Protección Civil, cuando pasan estas cosas, sabe cómo reaccionar. A ver, la premisa de que nosotros sepamos hacer estas cosas no viene porque es algo altruista, sino tenemos una formación anterior en la cual nos preparan para cuando pasa estas cosas, ¿no? Nos preparan para saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que organizarlo, qué es lo que se necesita, porque muchas veces no vale todo, como hemos dicho antes, ¿no? Es decir, nos preparan, tenemos unos cursos y luego ya pues, lo aplicamos a luego la herramienta de la emergencia. Y luego hacemos nuestros simulacros, es decir, las preparaciones, ¿no? Sí, porque si no hay una preparación anterior, luego esto sale mal. Claro. Pero sí, tenemos nuestros cursos y saber pues un poco pues como cuando llegue el día, pues saber cómo planificar lo que pasó en su día. Como bien dices, de la agrupación de voluntarios, sino que sabéis cómo ejercerla. Estáis preparados, estáis formados y tenéis además muchos años de experiencia, muchos de vosotros en todo ello. Y fue fundamental para que al final la ayuda, cuando es tan masiva y se desborda, o se canaliza o puede ser incluso contraproducente. Es que hay que canalizarla. Porque si te viene todo el mundo y no hay una estructura, hay una definición de cómo tienen que hacer las cosas, sería un caos. Creo que ahora en esos momentos no puede haber caos, tiene que haber organización y planificación. Sí, una cosa que siempre he oído mucho y bueno, yo en
en alguna charla que he dado durante estas semanas con el tema este del aniversario de la Dana, he dicho que está muy bien eso de que solo el pueblo salva al pueblo, está muy bien, pero vamos, que si esa ayuda es canalizada y hay unos buenos servicios públicos y bien dotados, pues mejor. Exacto. Pues mejor. Que la ayuda ciudadana siempre es bien recibida, pero que si está canalizada, mucho mejor. Mucho mejor. Incluso para el ciudadano. Sí, por supuesto. Cómo trabajan estos chicos o la organización, el ayuntamiento. Sí, al final sé que en otros municipios pues las asociaciones se organizaron por un lado, los otros por otro. Yo creo que aquí fuimos capaces de canalizar todo de una forma centralizada, toda la ayuda que se quería desde los colegios, desde las asociaciones, porque todo el mundo entendió que aquí lo estábamos recogiendo, que se estaba centralizando, y creo que eso pues fue un plus a todo ello, y que eso, insisto, no hubiese sido posible sin el trabajo que realizaste como agrupación y que realizaste tú en particular, que fuiste una de las personas encargadas de organizar a todo el mundo. Yo encantado, vamos. Y además que soy turista y me gusta mucho hacer estas cosas. Si seguí otra vez, pues lo volveríamos a hacer. Estoy convencido de ello. Estoy convencido. Se demuestra pues eso, el corazón de la gente, que cuando pasan estas situaciones como... Pues al final es como si nos afectase a nosotros directamente. Yo creo que es como si tú eres un familiar allí y te ha pasado a ti. Y es situación de impotencia, de querer ayudar y... Exacto. Sí. Eso sí, lo recuerdo siempre. Además, si me hubiera visto por la calle, pues también se le dice muchas gracias. Sí. Y por último, a través de la protección civil, una cosa que venimos diciendo mucho desde esta concejalía es la necesidad, como bien dice la ley de protección civil, de formar e informar a la población de cómo actuar ante casos de emergencia. Y la labor que vosotros también hacéis aquí desde protección civil, sobre todo a través de las formaciones en primeros auxilios o las formaciones de cómo actuar en un incendio que hacen los compañeros de bomberos, creo que son fundamentales. ¿Cómo ves tú eso, la necesidad de formar a la población para que cuando pasen estas situaciones, como por ejemplo lo de la Dana, pues que sepan cómo actuar? Porque seguramente se hubiesen podido evitar muchas muertes si pues esos ciudadanos valencianos pues hubiesen tenido una formación adecuada, se les hubiese formado desde las administraciones públicas, con las campañas que nosotros hacemos aquí y que venís realizando durante muchos años. O sea, ¿qué valor le ves a esto de formar e informar a la población de cómo actuar ante estas emergencias? Pues hombre, yo creo que lo principal, que si hay unas personas pequeñas que son las que absorben mucho cuando le estás enseñando, es en los colegios. Lo primero es en los colegios, y que es el futuro, entre comillas, de la Corporación y de muchas localidades, ¿no? Y de ahí empezar un poco y subir un poco esa historia y a las personas mayores. Pero yo creo que en los colegios, en esas asociaciones, es hacer cursos gratuitos, vamos. Sí. Nosotros sin ningún problema, estamos para ello. Y enseñarles un poco y a darles ejemplos de otros sitios más reales, pues con imágenes, para que tengan un poco conciencia de qué es lo que tienen que hacer, como hemos hablado. Pero sí formar. O lo que hacéis mucho vosotros, que son los cursos de primeros auxilios, que al final, bueno, las cosas como la Dana de Valencia, un terremoto, son cosas muy excepcionales, pero que a alguien le dé un infarto, por ejemplo, está mucho más a la orden del día, por desgracia. Y vamos, que alguien que le dé un infarto o que sufra cualquier tipo de desvanecimiento, que tenga a alguien al lado, una persona que tenga unos conocimientos mínimos de primeros auxilios, le puede salvar la vida. Exactamente. Y sobre todo saber qué es lo que tienes en tu propia localidad. ¿Cuáles son los riesgos, los factores de riesgo? Exactamente, los factores de riesgo que tienes en tu propia localidad. Que hay mucha gente que no lo sabe. Claro. Si tú informas y formas, pues como estamos hablando, ¿no? Llegará un momento en que esa emergencia puede ser mucho mejor y adaptarla. Sí, como decimos siempre, que esos análisis de riesgo son fundamentales para, primero, pues eso, que tener unos profesionales muy bien formados, que sepan actuar cuando ocurre la emergencia, que sepamos capaces de trabajar previamente para prevenirlas pues lo máximo posible, y que aparte formemos a la población para que la sepa prevenir y sepa cómo actuar ante ellos. Mira, si me permite, siempre que damos los cursos en la calle a la población, siempre hay algo importante que nos piden siempre, que es la madre de cómo poder atragantamientos, efectivamente a su hijo, por si algún momento se atraganta, cómo actuar. Pues, como las maniobras es que eso es impresionante, pues vamos, pues eso es importante, ¿no? Que la población sepa, sobre todo la madre, de su hijo. Sí. Bueno, Felipe, pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por toda la labor que realicéis desde Protección Civil. Enhorabuena también por vuestro aniversario que cumplís este año, exactamente, que también fuisteis pregoneros en las fiestas patronales. Y lo dicho, esperemos que no nos veamos en otra igual, pero sé que si ocurre, allí estaréis. Gracias. Muchas gracias. Gracias.